Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por su siempre gentil atención, por encender sus receptores para lo que empieza a partir de este momento, la información y la opinión más importante de este país, con los voceros, con las voces más destacadas, más cercanas al hecho noticioso y que usted espera para tener una comprensión de los hechos. Recuerde que en Quito nos escucha en la señal 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm, a través del Facebook Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram @radiosucesos S, también en el sistema X @radiosucesos S, en el WhatsApp. Tenemos también conexión con ustedes en nuestro número 099 440 113 y en el YouTube. Visita nuestro canal Radio Sucesos 101.7. Son los canales con los cuales estamos en permanente conexión con ustedes, amables oyentes de Sucesos y también de Telesucesos. Una semana postelectoral donde han ocurrido hechos que marcan el interés, la atención y que pueden ser hasta determinantes en lo que empezará de aquí a pocos días, un nuevo gobierno. La primera señal fue dada por la visita del mandatario electo al presidente saliente, Guillermo Lasso, y un cruce de opiniones. Lo vamos a reprisar eso. Y también a partir de los hechos económicos, la presencia del ex vicepresidente Dajig, quien acompañando al mandatario electo ha generado una serie de comentarios, críticas y aplausos simultáneamente, un pronunciamiento acaso inesperado de la CONAIE, porque primero hay que dejarle pues que se posesione al gobernante para a partir de ese momento sí decirle: señor, le exigimos tales y tales cosas. Pero antes de que se posesione, ya tenemos 15 reclamos, 15 demandas, 15 condiciones, casi un plan de gobierno que está planteando la CONAIE al gobernante Noboa, que se posesionará, se sobreentiende, hacia finales del mes de diciembre, mediados finales. Ojalá al CNE no se le ocurra hacer la noche de Navidad o la noche de Nochebuena, o quién sabe si el 31. Todo es posible con los consejeros electorales, pero se sobreentiende que en diciembre tendremos nuevo gobernante. El 15 entregan las credenciales, pero a partir de ese momento Dios averigüe y perdone. El CNE dice: ya no es nuestra culpa, ya no es nuestra responsabilidad. Típico de doña Tamaín y sus consejeros electorales. De esto y más a partir de este momento. Bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Y un documento con 15 demandas hizo público la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE y dirigido al próximo gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Las demandas van desde la no privatización de sectores estratégicos y servicios públicos hasta la recuperación y el financiamiento de la salud y la educación,
control de precios, cobro de las deudas tributarias empresariales, la suspensión de los tratados de libre comercio, en fin. Se argumenta que son demandas en consonancia con los resultados electorales y con las demandas permanentes del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo hay que entender este comunicado que le está mandando la organización indígena al nuevo gobierno? Es la pregunta con la que estamos saludando al dirigente histórico de la organización indígena, el doctor Salvador Quispe, ex asambleísta también de este país. ¿Cómo entender esta lista de condiciones al gobierno del presidente Noboa? Aclárenos este punto, doctor Salvador. Buenos días. El país le observa y le escucha. Muchas gracias, estimado Félix. Nuestro saludo para usted, para su querida audiencia. Bueno, doctor. Es un gusto dar este saludo desde mi tierra, desde Zamora. Gracias, doctor. Yo entiendo estas demandas como las necesidades del pueblo ecuatoriano, recogidas en ese documento que usted nos está repasando por la CONAIE, pero estoy seguro se replicará también por parte de otros actores sociales, políticos, ambientalistas, en fin. No es un pedido exclusivo de la CONAIE, pensando para la CONAIE, son temas que tienen que ver con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Sin duda son temas, sin duda, mi doctor Salvador, son temas fundamentales. ¿Quién podría negar la importancia, por ejemplo, de la no privatización de las áreas estratégicas? En fin, pero a la vez son temas altamente delicados y altamente conflictivos. Si es que esto no cumple el nuevo gobierno, ¿qué puede pasar en este país? ¿Qué van a hacer ustedes, doctor? No sé qué es lo que está planificando la dirigencia. Yo no conozco. Yo soy parte de la CONAIE, pero no hemos sido parte de una reunión donde se haya discutido qué hacer frente a un posible, a una desatención de estos temas. Yo hablo simplemente como un ciudadano más, parte de la CONAIE, sin como un soñador en esos temas. No estamos de acuerdo. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con las privatizaciones que se dieron en estos últimos tiempos? En plena revolución, los que ahora dicen que no quieren privatizaciones, privatizaron, por dar un ejemplo, las Cementos Guapán. Todos sabíamos que eso era de propiedad de los afiliados de la Seguridad Social, era de propiedad de los ecuatorianos, ahora en manos privadas, gracias a la revolución. Y así podríamos recordar un montón de privatizaciones. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso. En eso insiste la CONAIE, como insiste, creo yo, la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano. Sería bueno de hacer una consulta al pueblo ecuatoriano para saber en qué porcentajes de los ecuatorianos están en la línea de las privatizaciones y qué porcentaje de los ecuatorianos no queremos las privatizaciones. Así que me parece que eso va por allí. ¿Qué vamos a hacer después? Ya veremos, pero yo quiero sumar algo más, mi estimado Félix. Por favor. En esa línea no estoy viendo, por ejemplo, el gravísimo problema que hoy vivimos con el sector eléctrico. No solamente que estamos opuestos a la privatización de las empresas eléctricas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en estos días se esté importando energía eléctrica de Colombia a un precio, en algunos casos, de 57 centavos del kilovatio hora y en otros casos a 35 centavos del kilovatio hora, para vender a empresas como las empresas mineras, la empresa Ecuacorrientes, que desarrolla el proyecto minero Mirador aquí en mi provincia, en la Cordillera del Cóndor, para vender entre 5 y 9 centavos del kilovatio hora. Ahí hay un subsidio enorme para estas empresas mineras. Y de eso el señor ministro Fernando Santos Alvite, a quien le gusta hablar bastante en contra de los subsidios de los combustibles, no dice absolutamente nada en relación
al subsidio de el costo Ya. del kilovatio hora ¿Cómo para no? las mineras, por ejemplo. Dos- Estas cosas ya. tienen que corregirse, no puede seguir, y ese es uno de los pedidos que estamos haciendo al nuevo presidente entrante. Pero son cosas, insisto, muy importantes, muy complejas, que se pueden resolver en tan poco tiempo, se podrán resolver en prácticamente 18 meses, y ahí viene una dificultad terrible y un argumento también que puede ser inclusive muy complejo. No se ha cumplido, vamos a un levantamiento. No, no, mi estimado Félix, yo no estoy hablando de levantamientos. Creo que hay que hacer sí un levantamiento de conciencia. Hay que hacer un levantamiento de cumplimiento de las obligaciones y de dar información. Le pido al ministro Santos Alvite que levante la mirada al cumplimiento de sus obligaciones y a dar información al pueblo ecuatoriano. Ya basta de seguir escondiendo estas cosas. ¿Cómo así? ¿Por qué tenemos que ahora vemos el acuerdo ministerial, el acuerdo MEM raya 2023 raya 0019 raya AM, firmado hace unos días, que le permite o dispone la importación del gas natural? ¿Cómo así, señor ministro Fernando Santos Alvite, cuando en el Ecuador, en nuestra Amazonía, se quema el gas natural en decenas y decenas de mecheros, cuando el ministro debía haber orientado para el uso y el buen aprovechamiento de ese gas natural que hoy por hoy contamina el ambiente y genera las enfermedades del cáncer a nuestras madres y a la gente que vive en los alrededores de estos mecheros? No aprovechan, se malgasta toda esa riqueza, ese patrimonio, ese recurso, no se hace absolutamente nada. Y por otro lado, vamos a comprar gas natural para poder resolver el déficit energético. Estas cosas no pueden seguir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, doctor Salvador? De ningún levantamiento, pero el pueblo ecuatoriano tiene que saber estas cosas. Le exigimos al ministro que explique por qué se dan estas cosas, desde cuándo y hasta cuándo, sobre todo, el ministro Fernando Santos Alvite va a seguir haciendo su gestión, cuidando los bolsillos de los importadores de los combustibles, incluso del gas natural, cuando lo que deben hacer es desarrollar la industria del gas en el Ecuador, pero no hacen eso. Se han convertido en los principales contreras del desarrollo de los asuntos de los combustibles en Ecuador. Un tema muy, ¿cómo no? Un tema, el nuevo gobierno de estos temas. Un tema muy complejo el que usted está planteando y que lo vamos a sentir de acuerdo a cómo vaya la fuerza y de cómo se vaya presentando este fenómeno del Niño. Ojalá no volvamos al tema de los apagones, pero démosle una conclusión a nuestra inquietud inicial con estos 15 planteamientos de la CONAIE, que son prácticamente un plan de gobierno, mi estimado Salvador. Muy difícil hacer eso en 18 meses, insisto. Y ahí viene la preocupación. ¿Qué puede pasar si es que uno de estos temas no se cumple, no es parte inclusive de los planes del nuevo gobierno y consecuentemente como que sería una posición injusta hacia el nuevo gobierno, mi estimado doctor? Nosotros, por supuesto, mi estimado Félix, vamos a seguir haciendo la gestión, reclamando para que estos temas sean parte de la agenda nacional en beneficio del pueblo ecuatoriano. Si eso no se cumple, solamente hay un camino para seguir bregando para ese propósito. La lucha social está allí. Yo no puedo desmerecer o quitar del accionar y del derecho a la resistencia que tiene el pueblo ecuatoriano. Es uno, pero el otro camino también, pueden haber muchos. El otro camino también, seguramente, estas propuestas vamos a poner a consideración del pueblo ecuatoriano en nuestro plan de gobierno que Pachacuti presentará en el año 2025. Es decir, hay muchos mecanismos y hay muchos caminos. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que nosotros
no vamos a renunciar a estos planteamientos. Que hay muy poco tiempo, sí, puede ser muy poco tiempo o puede ser demasiado tiempo como para poder orientar. Usted sabe, mi estimado Félix, cuando usted toma la decisión desde Quito, quiere ir a Guayaquil, coja el camino para Guayaquil, pues. Pero si usted quiere ir a Guayaquil de Quito y coge el camino para ir a Shushubindi, no va a llegar a Guayaquil, no va a demorarse mucho tiempo. Lo entiendo. Aquí no se trata de cumplir con un programa, se trata de encaminar bien. Encaminemos bien las políticas. Si es que empiezan con las políticas para aprovechar el gas natural que se quema en la Amazonía y se desperdicia miles de millones de dólares, entonces estaríamos cogiendo el camino correcto. Pero si es que hacen lo contrario, en vez de aprovechar ese gas, siguen ordenando para seguir comprando el gas natural, entonces estamos cogiendo el camino equivocado. El tiempo puede ser 20 años de gobierno, pero nunca será suficiente porque no estamos caminando por el camino correcto. Mi estimado doctor, necesitamos y exigimos coger el camino correcto al nuevo gobierno. Mi estimado doctor, muchísimas gracias. Gracias por explicar esta postura muy importante de la organización indígena principal de este país. Hasta la próxima, doctor Salvador. Muchas gracias, muy amable. Gracias también, Félix. Un abrazo. Gracias al doctor Salvador Quispe, dirigente histórico, líder de la organización política indígena de este país, la CONAIE y también Pachacutic. Allí tienen ustedes una explicación a estos 15 puntos que está planteando la CONAIE al nuevo gobierno, 15 puntos de temas, unos más importantes, quizás más conflictivos que otros, y en los cuales hay 18 meses para resolver. ¿Qué va a pasar? Pronto lo sabremos. Hasta la próxima. Muy amable. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Algunos aplausos y no pocos cuestionamientos desató el reaparecimiento en la vida pública del ex vicepresidente Alberto Dajig acompañando al presidente electo Daniel Noboa en la visita protocolaria al presidente Lasso. Dajig fue vicepresidente del extinto presidente Sixto Durán Ballén y protagonizó otro de los episodios críticos de la política nacional cuando respondió al enjuiciamiento de la legislatura. Recuerdan ustedes, muchos de ustedes, mis manos no están manchadas de sangre, dijo entre otras cosas el entonces vicepresidente de la República. Hoy Dajig vuelve como consejero del presidente electo y lo hace contra los subsidios y la ayuda del Estado a la seguridad social. Lo viene diciendo así en varios medios de comunicación. Si se han entregado 80.000 millones de dólares, 80.000, más que toda la deuda pública del Ecuador, ¿eh? Cuidado, más que toda la deuda pública del Ecuador. Y eso ha ido a los pobres. ¿Por qué hay pobres? Porque si a los pobres le hemos entregado a través de ese subsidio 80.000 millones de dólares, ya no debería haber pobres. Eso se va, el gas ecuatoriano se vende hasta en el norte de Chile. ¿Saben ustedes cuánto significa que el Estado aporte el 40% de las pensiones? ¡Qué absurdo! 1.800 millones de dólares al año. Una aureola de polémica rodea al ex vicepresidente Dajig. Para varios analistas, la gestión del ex vicepresidente Dajig se vinculó inclusive, se dice, a la quiebra del sistema bancario en el año 2019, entre otros cuestionamientos. Si es que hay estos antecedentes, si es que va a tener el nuevo gobierno este tipo de asesoría, ¿qué tipo de política económica se perfila para el país? Para este pobre país, víctima del desempleo, del alto endeudamiento, de las altas tasas bancarias, por citar unos ejemplos. La pregunta con que estamos saludando al exministro de Finanzas, el señor economista Mauricio Poza. Señor economista, ¿cuál es su visión de todo esto? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Creo que
hacer referencia a lo que ocurrió muchos años atrás, sobre temas inclusive ya juzgados, probablemente no necesariamente explica lo que está ocurriendo en este momento. Alberto Ajique es un economista con una muy buena formación académica, tiene una gran experiencia, no solo en el tema económico, sino también político. Sin duda. Y hasta donde conocemos es un pedido que le ha hecho el presidente electo, que le acompaña a una reunión inicial con el presidente saliente Guillermo Lasso. Así que yo no veo por qué hay que juzgar tanto su acompañamiento, digamos así, para este tema, y si el día de mañana va a actuar no como funcionario público, sino como una persona que puede opinar sobre el particular, me parece que no necesariamente es malo, por las razones que acabo de citar. Las señales que a través de las declaraciones viene dando el ex vicepresidente, por ejemplo, esto de la necesidad de eliminar los subsidios en el país, ¿es así, por ejemplo, ya es una señal concreta sobre la cual usted tendrá su criterio? Bueno, la situación del país es la que es, pongámoslo en esas palabras. Eso significan palabras sencillas, que nosotros tenemos un problema fiscal que hay que resolver, y dentro del problema fiscal hay rubros de gasto que merecen una atención por parte del próximo gobierno. Yo me concentraría, por ejemplo, en el tema de los subsidios a los precios de los derivados de combustible. Los subsidios, para empezar, no pueden subsidiar precios. Los subsidios tienen que subsidiar actividades, sectores, personas, pero no precios, porque cuando usted subsidia un precio, lo que está haciendo es subsidiando a todos, es decir, a los que requieren y a los que no requieren el apoyo del Estado. Y si el día de mañana hay la necesidad que existe de recursos por el déficit fiscal, por los atrasos acumulados en el año, por el impago a la propia seguridad social, etcétera, es fundamental empezar a sanear ese proceso. Y una de las formas es hacer una reforma o continuar lo que se inició el 20, recordará usted, cuando se buscaba alcanzar los precios internacionales con el ajuste del 5% mensual y después se bajó al 3%. Yo estuve en funciones públicas en esa época, para que nosotros tengamos un valor de los derivados al precio real, como ocurre en la mayoría de países, excepto Venezuela, que no es el mejor ejemplo. Y si hay necesidad de apoyar a sectores que pueden tener algún efecto adverso por esta situación, llámese pesca artesanal, llámese transporte de carga, transporte de personas, focalicemos a esas actividades. Para que el precio, para que el galón de la gasolina, por ejemplo, llegue a valer ¿cuánto, señor economista? Un aproximado. Lo que fije el mercado internacional. Porque nosotros no somos los que determinamos el precio del petróleo y los derivados. Por lo tanto, me parece que es importante que nosotros tengamos claro que uno no puede depender de factores que no controla. De acuerdo. Y tiene que fluctuar. Unas veces podrá subir un poco, otras veces podrá bajar un poco, pero para evitar, como decía, el impacto a algunos sectores, se focaliza la actividad, focaliza el sector, pero no lo que estamos haciendo ahora, que es subsidiando a todos y además alimentando actividades ilícitas, por ejemplo, como es la venta ilegal de combustible en alta mar, porque obviamente existe un diferencial de precio enorme entre Ecuador y al menos los países vecinos. Entonces, creo que esa es una decisión de gasto que le puede generar al país un ahorro que fácilmente va a superar los 3.000 millones de dólares, que buena falta nos hace este momento para la situación que tenemos. Esta revisión eventual del precio de los, más bien dicho, de los subsidios, ¿incluiría al gas de consumo doméstico? No le veo por ahí. Yo estoy pensando básicamente, y eso es una opinión mía, no de nadie más, básicamente en lo que son de mayor consumo directo en lo que es transportación, me refiero a gasolina extra y diésel, básicamente. Pero que se entienda bien, yo no es que no quiero subsidiar, yo lo que no quiero es que el Estado le dé plata a gente que no necesite el apoyo del Estado y evitar secuelas como las que tenemos. No es un tema fácil, políticamente no es sencillo. Totalmente, alto costo político. Pero fíjese, déficit fiscal, 5.200 millones de dólares.
Atrasos con la seguridad social. Compromisos de pago, solo en diciembre hay que pagar el doble de la nómina. Se viene el fenómeno del niño, impactos del estiaje, los nuevos efectivos policiales que no están metidos en la proforma, todo lo que tiene que ver con los pagos de deuda, que ahí también es otro campo de renegociación que también se tiene que buscar en condiciones de mercado. Y por lo tanto, a mí me parece que esto es de una necesidad nacional. Más aún, una vez que la consulta popular decidió no topar la explotación del bloque 43. ¿Cómo es que por un lado decimos protejamos del medio ambiente? No explotemos petróleo en el bloque 43 y al mismo tiempo subsidiamos derivados de un combustible fósil. A propósito, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo no? A propósito del tema social, señor economista, también habría que revisar, quizás eliminar, porque eso lo insinúa el señor Dajik, esta ayuda del Estado a la seguridad social, donde también habría un importante sacrificio fiscal, señor economista. Bueno, yo no le escuché exactamente qué dijo sobre este tema, pero le voy a decir... Que también habría que revisar, dijo esa cosa. No podemos seguir como estamos. ¿Ya? Y yo creo que en eso hay acuerdo. ¿Qué significa eso? Si usted no le aplica una reforma estructural al seguro social como institución, esto no camina. 1. 2. Tiene que ponerle un coto, un techo, pongámoslo así, al aporte del Estado. ¿Por qué razón? Porque esto en un plazo corto, con las estimaciones que se pueden hacer, ya nos van a hacer 2.300 millones de dólares anuales del aporte, el 40 va a ser 5.000 o 6.000. Sigue subiendo. Lo cual así está escrito en piedra, no se va a poder aplicar, no se va a poder cumplir. Entonces hay que hacerle viable al tema, tanto para las finanzas públicas cuanto para la seguridad social. ¿Cómo hacerle? ¿En qué sentido sería esta posible reforma estructural de la seguridad social? Dicho en sencillo, señor economista. Se hizo un trabajo técnico por parte del Banco Mundial, donde ya existen algunos insumos que se pueden revisar. Y sobre esa base ir resolviendo el campo de las pensiones, porque la seguridad social en el Ecuador también tiene el tema de la salud. Y ese es otro problema. Otro problema, así es. Igual o más grande que el de las pensiones. ¿Ya? Pero al menos en las pensiones ya existe unos insumos sobre el cual podemos trabajar. Gradualmente aplicar temas de reformas en edad de jubilación, proporcionalidad en las pensiones de acuerdo a los aportes, todo lo que tiene que ver con la estructura de los propios beneficiarios, etcétera, todo eso. Y dentro de eso, el aporte del Estado a la seguridad social, no para que deje de aportar, sino que se enmarquen las posibilidades reales para ese sistema. La idea del presidente electo de aumentar los contribuyentes y de subir las pensiones, ¿cómo ayudaría en esta reforma? Bueno, obviamente si hay más contribuyentes va a ayudar a las prestaciones de jubilación, eso es. Lo que pasa es que este es un proceso que va a ser de mediano y de largo plazo. Porque también aumentan las obligaciones del IES, ¿no? Claro, y usted sabe que en este momento ya tenemos problemas, porque Así ahora es. lo que están haciendo es desinvirtiendo en el BIES para con esas desinversiones obtener la liquidez, pasarle al IES y que pueda pagar pensiones. O sea, ya estamos en un problema. Y esto no es eterno. Usted puede hacer eso poco tiempo, pero no eternamente. Entonces, si no hace una reforma, va a llegar un momento en que no van a poder pagar pensiones y ahí sí estamos entrando a un problema de otra magnitud. Entonces, hay que adelantarse a los hechos y tomar las decisiones que corresponden. ¿Cómo adelantarse al hecho que ya está planteado del desempleo en el Ecuador, asimismo en términos factibles, fáciles y prácticos, señor economista? Identificación de proyectos emblemáticos que atraigan recursos de manera importante, como lo hizo en su momento el OCP, la construcción del OCP, y que eso puede ayudar a que los montos de inversión, con la liquidez que eso significa, ayuden a una reanimación económica en un plazo relativamente corto. Esto es que para el siguiente periodo, el 24, cambiar el norte, poner un poquito el tren sobre ruedas,
sobre rieles, digamos, y tener ya mayor certeza hacia dónde vamos a caminar. El año 24 va a ser un año complicado, va a ser similar al 23, no vamos a crecer mucho, pero sí podemos cambiar la ruta por donde estamos transitando, para que posteriormente se abra el espacio para una recuperación económica un poco más rápida y dinámica. El consuelo final que nos queda, y muchas cosas que preguntarle a usted, señor economista, que nos queda como ecuatorianos, es que al menos la dolarización está salvada. La dolarización tiene que fortalecerse. Una forma de fortalecerla es no usar las reservas internacionales para gasto público, que aparte de ser ilegales, antitécnico desde cualquier punto de vista. Y además fortalecerle porque eso significa que nos va a ayudar a defendernos de problemas que se pueden presentar, como ya nos ha defendido en el pasado. Entonces yo creo que es una obligación trabajar en el tema del fortalecimiento del régimen cambiario. Consecuentemente, la presencia del ex vicepresidente Dajig no nos debe preocupar tanto como están anotando algunos sectores. No veo por qué hay que darle más importancia de la que tiene. El presidente electo tiene su propio carácter, tiene su propia decisión y él sabrá adoptar las decisiones que correspondan, y si cree conveniente recurrir a personas con experiencia que conocen de temas que le puede ayudar a él, yo creo que es bueno, con Alberto o con cualquier otra persona que crea que le puede aportar. ¿Se escuchó también su nombre, que sería consejero del nuevo gobierno, señor economista? No, eso son comentarios de pasillo, no hay nada. o habrá que esperar unos meses, tal vez. No, yo estoy tranquilo en mi actividad privada. Señor economista, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá, muy amable. Hasta la próxima. Gracias, muy amable. Gracias al señor economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, a propósito de la perspectiva económica del país con el nuevo gobierno. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente. Es opinión. Que luego de conocidos los resultados electorales, hizo el presidente electo Noboa al presidente saliente Lasso. Ocurrió en el propio Palacio Presidencial, en cuyo salón de sesiones los dos personajes cruzaron breves mensajes. Te expresamos la felicitación por tu nítido triunfo, por una campaña muy alegre, una campaña en paz. Creo que mereces haber ganado las elecciones y haber logrado el más alto honor que recibe un ciudadano ecuatoriano cuando sus compatriotas lo eligen presidente del Ecuador. Este fue un proyecto político joven, un proyecto renovador, un proyecto que se enfoca en los más desatendidos en este momento en la nación. Nosotros estamos aquí, primero, pues, aceptando su invitación, y en un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia. Debemos de ser un ejemplo a nivel mundial, y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real. Un acto simbólico en el que además prácticamente culmina este complejo proceso electoral, tachonado por la violencia y también por los temores. Violencia que llevó al crimen del candidato Villavicencio y del alcalde de Manta, entre otros muertos. Temores por la evidente ausencia de controles, por ejemplo, a la campaña electoral. Escandalosos errores de organización, otro ejemplo, y el silencio de la mayoría de sectores convocados al proceso eleccionario. Pero al final, la cuestionada presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tamaín, dijo misión cumplida y se escucharon aplausos. Consecuentemente, estamos saludando al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Yo decía, doctor Aguinaga, buenos días. Consecuentemente, como que nos estábamos ahogando en un vaso de agua,
y pensando que esto iba a un fraude que finalmente no apareció? ¿O cuál es su lectura de todo esto? Doctor Aguinaga, buenos días. Muy buenos días, Félix. Para mí un gusto compartir con usted su espacio, con la comunidad, los ciudadanos. Bueno, las evaluaciones hay que hacerlas de manera integral. Voy a comenzar por lo último. Si bien es cierto, fue una jornada electoral en paz, pacífica, tranquila, esto se debe obviamente al origen, digamos, del candidato, es decir, un candidato joven, no cuestionado, nuevo en la política, al cual no había cómo ponerle muchos señalamientos, más allá de estos de vincularle maliciosamente con las empresas, con su padre, etcétera. Entonces, más bien diría yo, es un candidato que no buscó pelea. Entonces, un candidato tranquilo. Un candidato tranquilo, ¿ya? Sí, ecuánime. ¿Ya? Y ello facilitó, yo creo que en algo, la labor del Consejo Nacional Electoral, que no fue completa, que no fue íntegra, porque no hubieron controles. O sea, hubieran existido controles. Eso que generaba tanta preocupación en la antesala del proceso, doctor. ¿Qué pasó? No hubo fraude, ventajosamente, pero entonces nos ahogábamos en un vaso de agua, insisto, doctor. No, yo creo que todavía al sistema lo que le falta es unos sistemas de control, de auditoría, de seguridad, de verificación, de auditabilidad, de comprobación. Porque cuando uno tiene un sistema que por arte de magia le da un resultado, claro, ¿no es cierto? Ajá. O queda una sensación de éxito o una sensación de fraude. Depende quién gane y quién pierda. Entonces, para que no quede esa sensación, lo que tiene que haber es una constancia física de sus actos. La constancia, doctor, sería que por lo menos esta vez no hubo el famoso apagón y todo fue claro, todo fue transparente. No, la constancia son las actas, es el procesamiento, el notificar a los candidatos en tiempo real, a la vez que notifica su sistema de procesamiento, la data que sale de las mesas. Pero hay que corregir un montón de cosas todavía. ¿Ya? No ha habido control de la promoción electoral en redes, en plataformas digitales, el uso del dinero en la política. No hubo control a las labores de los GATS, de los alcaldes y de los prefectos. Si hubiera existido un control con seguridad, deberían estar 30 alcaldes procesados, si no es más, por infracción electoral, de tal suerte que para competir en una línea electoral uno tiene que tener condiciones de equidad en la que estén equiparados todos. Doctor Aguinaga, ¿cómo no? Doctor Aguinaga, pero lo cierto es que, y disculpe que insista porque esto hay que quedar claro para quedar claro a su vez que en la opinión pública, lo cierto es que no hubo mano negra en esta vez, ¿o sí hubo? Y no la vimos. Lo que hubo es rapidez en la transmisión del resultado, ya es un tiempo aceptable, funcionó. Entendería que los controles al interior de la Dirección de Sistemas Informáticos mejoraron, porque además, ¿de dónde puede provenir una mano negra? Exacto. Ya al interior no es que viene de afuera. ¿Ya? Entonces, seamos sensatos, hubieron mejores controles, la diferencia fue una diferencia que al comienzo estuvo marcada por 5 puntos y está terminando en 3 puntos, que es poca la diferencia. Sin embargo, si querían hacer alguna irregularidad, podían hacerlo, o los niveles de diferencias no llegaron a permitirse. Pero este estrecho margen de diferencia, por llamar así, para hacer gráficos, este estrecho margen de diferencia, ¿cree usted que impidió que haya fraude electoral? ¿No se atrevieron a tanto? ¿Sería la conclusión, doctor Aguinaga? A ver, yo no creo, esa no sería la conclusión. ¿Ya? O sea, la conclusión es que el sistema ya estuvo mejor monitoreado, hubo unos mejores controles de parte de los intervinientes en la contienda. El uno llegó a tener
25.000 delegados, el otro 37.000. No sé si aumentó el número de delegados en el caso de Novoa, pero hubo ya organismos de la sociedad civil que tenían acceso a plataformas, a la plataforma Shure, podían hacer comprobaciones, pero todavía nos falta para transparentar el proceso. Fundamentalmente, doctor, y aprovechando el tiempo, ¿qué es lo que le falta a este proceso para eventualidades como la posible consulta popular? Por ejemplo, ya habrá tiempo de consultarle sobre eso, pero que podríamos estar de aquí nomás a pocos días, quién sabe, o por último, para las elecciones de dentro de aquí a 18 meses, que también son un tiempo muy corto. ¿Cuál es el principal cambio que usted, como conocedor de la materia, le recomendaría a este país? Bueno, no es a 18 meses, le corrijo. En febrero ya comienza el año electoral. Las elecciones, decía yo. A 3 meses, ya. En febrero inicia el año electoral. Así es, doctor. Así es. La elección del 25. El principal cambio, la principal modificación, el principal cambio para ojalá definitivamente ahuyentar estas sospechas, ¿cuál sería, doctor, la recomendación? Sencillito y práctico. Que se reglamente, se regule las condiciones de equidad en la participación política electoral en las campañas. Se reglamente el uso de redes y plataformas informáticas, su control. Se establezca controles en campo para evitar justamente que las condiciones de equidad sean vulneradas. La intervención de alcaldes, prefectos, servidores públicos en general, ¿no es cierto? No tienen una prohibición. Para buscar equilibrios en el tema, ¿cierto? No vamos a alcanzar a hacer ningún tipo de reforma de tipo legal porque en febrero entra el candado. No se alcanza, así es, no hay tiempo. No hay tiempo. Así es. Entonces, desde el colectivo Voces por la Democracia, vamos a presentar al país los instrumentos que se requieren que estén, algunos de ellos, no todos, que estén operando antes de febrero o antes del que se dé inicio al proceso del 2025. Y adicionalmente, estamos trabajando en el tema de la consulta popular, las propuestas de reforma constitucional, política electoral, que consideramos deben ser tomadas en cuenta, sea por el Ejecutivo o desde una iniciativa ciudadana. Doctor Aguinaga, muchísimas gracias. Gracias por tenerle aquí en este sistema que estamos inaugurando, prácticamente el sistema telemático. Un gusto verle a los tiempos, doctor Aguinaga, y ya le estaremos timbrando para conocer su opinión. Hasta la próxima, doctor Aguinaga. Muy amable. Gracias, muy gentil, muy amable, Félix. Gracias al doctor Carlos Aguinaga. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La prefecta del Guayas, Marcela Aguinaga, acaba de renunciar como presidenta del Partido Revolución Ciudadana, organización política que perdió las elecciones presidenciales en el país. Lo hizo en respuesta a los cuestionamientos de la asambleísta electa Pierina Correa, hermana del expresidente Correa, quien la culpa por el último bajón electoral. La hermana de Correa sugirió que la doble función de Aguinaga crea ese problema a la organización. Ella respondió renunciando a la presidencia del partido y reveló que otros serían los problemas internos que motivan esta situación. Y lo dijo en los siguientes términos. Por primera vez recuperamos espacios como la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Ganamos 9 prefecturas, 50 alcaldías y más de 200 concejalías y, si no me equivoco, 500 juntas parroquiales. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Lo cierto es que la sorpresiva renuncia de Marcela Aguinaga es además una especie del primer relampagón
que descubre ciertas interioridades del correísmo y por lo cual y por otras cosas también estamos haciendo contacto con el periodista destacado analista de este país, el licenciado Lolo Echeverría, a quien lo estamos saludando y agradeciendo por este contacto telemático. Lolo, muchísimas gracias. ¿Cómo es posible que esto haya estado ocurriendo en el correísmo, según lo destaca la señora Aguiñaga, y no nos hayamos dado cuenta y todo parecía perfectamente controlado en este sector político? Empecemos por allí. Lolo, buenos días. El país te escucha, el país te observa. Buenos días. Buenos días, Félix. Un gusto estar contigo. Era previsible, sí nos dimos cuenta algunos y lo dijimos incluso en algunos artículos, que la revolución ciudadana estaba condenada a esta ruptura, por la sencilla razón de que se ha probado que la división entre correísmo y anticorreísmo sigue vigente y que el correísmo está condenado a ganar la primera vuelta y perder la segunda vuelta electoral. En esas condiciones tiene un problema voluminoso. Ganar las elecciones, ni siquiera eso le garantizaba a Félix el arreglar sus problemas judiciales, porque ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, en donde el presidente electo fue puesto por la vicepresidenta con la condición de que le arregle los problemas judiciales. Y no se arreglaron, sino que se profundizaron. Ahora la vicepresidenta está condenada. Señalé yo en algún momento de someterse o rebelarse. Lenín Moreno se rebeló y ya sabemos lo que pasó. El que es un candidato delegado tiene que mostrar que tiene la autoridad y que ha sido nombrado presidente y que va a ejercer el cargo. Eso es lo que está pasando en el correísmo, Félix. Consecuentemente, podríamos diagnosticar en primer momento que el correísmo está en crisis luego de este resultado, Lolo. Absolutamente, está en crisis y estaba desde antes porque ellos sabían muy bien que podían ganar la primera vuelta, pero que era imposible ganar la segunda vuelta porque tienen un techo muy bajo. Y ese techo es el que les impide llegar al poder. Ahora, esta crisis que tiene el correísmo no es algo absolutamente negativo. Puede ser una ventaja para el país e incluso para la revolución ciudadana, porque tarde o temprano tienen que cambiar y tienen que hacer una política civilizada, y tarde o temprano tienen que abandonar los rencores, esa política divisionista de odios y dejar de defender la corrupción y también el populismo internacional corrupto y adecuarse a una política civilizada que permita la construcción de un proyecto país. Pero esto también daría la impresión de que los hermanos Correa como que se ponen las pilas y ponen las correas para manejar ese partido, Lolo. Por supuesto, ellos tienen que sostenerse hasta el final, porque la revolución ciudadana puede beneficiarse con la votación que atrae Rafael Correa por esa base sólida que tiene, pero tiene un techo insuperable, de manera que cualquiera que pretenda sucederle puede intentar beneficiarse de esa base, pero no puede contar con Rafael Correa porque es tóxico para la campaña electoral y a la larga le conduce a la derrota. Tiene que renovarse el partido. Tal vez la fórmula sea que la dirección del partido se ponga en manos de Luisa González, que ha hecho un papel bueno, una política relativamente tranquila, relativamente civilizada, y que puede implicar una ruptura, digamos, no violenta, sino gradual con los prófugos de la Revolución Ciudadana. Pero ¿será posible que el ex vicepresidente Correa, que prácticamente pues es un constante político las 24 horas del día, dé un paso al costado para que otros lo reemplacen, Lolo?
Bueno, a la larga le puede convenir incluso a él. Ahora, claro, puede ver como algo inaceptable la posibilidad de ser un prófugo de por vida. Ahora solo tiene acceso cabida en países como México, Venezuela, Argentina, pero esos gobiernos pasarán. ¿Y después qué va a hacer? Esto es de ser prófugo de por vida, es una carga extremadamente pesada. De manera que tal vez lo mejor para él sea intentar hacer acuerdos en la asamblea para que el partido no sufra una decisión completa y empeore su situación. Creo que es posible y por eso también es providencial para el presidente electo Daniel Noboa, porque pudiera hacer un acuerdo. Yo creo que Daniel Noboa primero intentará hacer una mayoría sin la Revolución Ciudadana. Si es que eso no es posible, porque pudiera intentar hacer una mayoría con los votos de ADN, de Construye, de los independientes y del Partido Social Cristiano, con lo que suma 72 votos. De manera que no necesitaría en esta circunstancia la Revolución Ciudadana. Si el Partido Social Cristiano pone un precio demasiado alto, como sacar a la fiscal o cosas de ese estilo, entonces pudiera hacerse inviable este acuerdo. Y en esas condiciones todavía Noboa podría hacer acuerdos puntuales para leyes concretas, incluso con la Revolución Ciudadana. Sin duda, estimado Lolo, y por tu experiencia, esto repercute en la formación de estas mayorías en la Asamblea y concretamente en esta nueva legislatura. Pero consecuentemente, Lolo, para que el público lo capte, ¿de qué va a depender consecuentemente que el nuevo gobierno tenga mayoría, tenga gobernabilidad con la nueva Asamblea? Como conclusión, Lolo. Primero va a depender de la apertura de Daniel Noboa, pero en segundo lugar creo que va a depender de los socialcristianos. A ellos no les interesa seguir amarrados a la Revolución Ciudadana, peor ahora con los problemas que tiene, pero tratará de poner un precio alto a su precio que los socialcristianos pongan para armar esa mayoría sin la Revolución Ciudadana. Pero va a depender consecuentemente la gobernabilidad de los socialcristianos. ¿Es tu diagnóstico, Lolo? Sí, sin duda. Y ellos yo creo que van a sentirse inclinados a esa gobernabilidad por dos razones. La primera, porque tiene más afinidad con el presidente Noboa. Y la segunda, porque probarán que su propuesta de gobernabilidad que le ofrecieron al presidente Lasso tenía sentido y el no aceptar o traicionar a esa propuesta por parte del presidente Lasso le condujo a la ruina. Estimado Lolo, un gusto tenerte por acá. Gracias, esclarecedor. Yo diría una advertencia a todo lo que tú nos estás contando y todo lo que tú estás analizando de cara a lo que está por empezar en la Asamblea especialmente y desde luego en este país. Hasta la próxima, Lolo. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias a ti, Félix. Un buen día. Gracias a Lolo Echeverría, periodista de este país, analista. Miren ustedes, yo coincido perfectamente con lo que nos acaba de manifestar Lolo Echeverría. El correísmo está en una crisis de dimensiones acaso insospechadas. La primera señal la da el alejamiento, la separación de Marcela Aguiñaga y en las condiciones que ha ocurrido demuestra esa situación. ¿Cuál es el efecto de todo eso? Esa votación tiene que ser reemplazada por alguien y ahí entra en juego el Partido Social Cristiano. Y lo que dice Lolo Echeverría es muy sabio. El precio que le ponga a su presencia en esa mayoría el Partido Social Cristiano va a ser determinante a partir de ese momento. Amigos, muchísimas gracias. Llegamos aquí al final de la presente entrega. Recuerde que somos Radio Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm
También ya tenemos nuestra señal de este programa incorporada en el Facebook, en el Instagram, en el Sistema X, en el WhatsApp y desde luego en el YouTube. Amigos, muchísimas gracias. Reiterarles nuestro reconocimiento por estar atentos a este trabajo eminentemente periodístico y por nuestro esfuerzo, nuestro compromiso de ofrecerles la mejor información, la mejor opinión, para que usted saque las conclusiones del caso, que son lo fundamental. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.